Hola, bienvenidos de nuevo a Vidas de Santos. Hoy vamos a tratar una santa curiosa y desde luego con una vida sorprendente. Lo digo para que los que no la conozcáis, Hildegard de von Bingen, mi alemán no es muy bueno, pero Hildegarda de Bingen, ¿no? Traducida así al español, españolizado, es uno de los personajes más completos, diría yo, la verdad. Cuando yo escuché por primera vez un poco de su vida, me quedé totalmente anonadado, sorprendidísimo, porque fue una mujer que curiosamente no se conoce mucho, yo no sé si muchos de vosotros la conoceréis, pero bueno, aparte de ser como Santa Catalina de Siena, que ya vimos en otro vídeo, una de las cuatro doctoras de la Iglesia. Bueno, pues fue una mujer totalmente adelantadísima a su tiempo, a su época. Fue, además de religiosa cisterciense de la Orden del Cister y abadesa, fue también médico, naturalista, filósofa, poeta, compositora, escritora. No sé si me dejó algo, la verdad, pero vamos, fue una mujer de verdad sorprendente y muy, muy completa. Se trata de una mujer del siglo XII. Ella nace en el año 1098, fijaos. O sea, para lo que es esta época, la pura Edad Media, una mujer con todos esos conocimientos, ¿eh? Eso es que es brutal. Una mujer que pertenece a la alta nobleza, una familia noble acaudalada, adinerada, bastante rica, con tierras, propiedades, dinero, etcétera. Y ella es la décima hija de esta familia. Por lo tanto, debido al diezmo, ¿no?, que tienen en este momento en la Edad Media con la Iglesia, la décima hija debe ir a la vida religiosa. Por lo tanto, directamente la mandan a estudiar junto a una tía suya, que es condesa también, que ahora veremos, que es un personaje que va a influir mucho en su vida. Y desde pequeña, bueno, pues ella es cierto que ya empieza a tener visiones, también no he dicho mística, es que hay tantas cosas que fue esta mujer, de verdad, que es difícil eh, que se te queden todas, ¿no? Bueno, pues también es una santa mística, ¿no? Y tiene esas visiones ya desde los 5 años. Bien, pues como decíamos, es una mujer que nace en el seno del Sacro Imperio Romano, en el Valle del Rin, y en una época en la que, bueno, por poner un pelín de contexto histórico, ¿no? Estamos hablando de esos tiras y aflojas también entre el Imperio Sacro, Imperio Romano con el papado, ¿vale? Ciertas tiranteces, ¿no? Y ciertos conflictos entre uno y otro de poder, y también en el momento en el que se impulsa la cruzada albigense, esta cruzada famosa que no está entre las cruzadas que van a Tierra Santa a reconquistar Jerusalén, sino que es una cruzada que va contra la herejía de los cátaros, que es esta herejía, unos cristianos que lo que hacen es se convierten y empiezan a generar otra creencia, ¿no? Más puramente lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, y ellos consideran que el cuerpo es el mal, por lo tanto, para ellos el cuerpo debe morir. Y están en una vida bastante asceta, bastante donde ellos ayunan, no pueden comer nada que venga de seres vivos, etcétera. Bueno, puedo hacer también otro vídeo solamente de los cátaros y de la cruzada albigense porque es muy interesante, pero para no desviarnos mucho, ¿de acuerdo? Este es el contexto un poco histórico en el que nace y en el que vive Santa Hildegarda. Bueno, pues como decíamos, un personaje que va a influir muchísimo en su vida es su tía Jutta, como la llama ella, Judith de Spanheim, que es una noble que la educa, la cría como prácticamente a su hija, o su hermana mayor casi, porque tampoco se llevan tantos años, y la educa, y juntas se van a un monasterio que en principio era solo masculino, pero que hacen una parte para albergar a estas mujeres, junto con también otro grupito pequeño de mujeres, y
Ahí, bueno, su tía Judith es la que primero es abadesa y luego posteriormente, cuando muere ella en el año 1138, pues por unanimidad hacen abadesa a una joven todavía, Hildegarda, ¿de acuerdo? Bien, pues con 43 años, en el año 1141, ella tiene uno de los acontecimientos que ya luego cuando escribe pues, todas sus obras, que son muchas, de teología, de filosofía, pero también de ciencias y de medicina, que para, como decíamos, una mujer en esta época, además, o sea, es absolutamente brutal y además con conocimientos que sobrepasaban a muchos de la época. Bueno, pues ella reconoce que a esta edad de los 43 años, como decíamos, ella le viene o sea, como se le abre el entendimiento, ¿no? Le viene, digamos, como casi por ciencia infusa, ¿no? Pero ella lo considera que viene directamente de Dios. Todo lo que luego ella escribe y todo lo que ella hace reconoce siempre, de hecho ella siempre empieza con sus textos con mucha humildad, ¿no? Y diciendo, pobre yo, que no soy nadie, sin embargo esto no viene de mí y viene de Dios y por lo tanto de hecho hay algunos escritos en los que ella incluso en principio no quiere escribir, pero como le viene de Dios, siente la necesidad de hacerlo porque no viene de ella, sino de Dios, ¿de acuerdo? De hecho, os leo directamente un texto de Hildegarda, que así también se denota este acontecimiento en concreto propiamente de sus palabras, como veis. Dice, vino del cielo abierto una gran luz ígnea que se derramó como una llama en todo mi cerebro, en todo mi corazón, en todo mi pecho. No ardía, solo era caliente, del mismo modo que calienta el sol. Todo aquello sobre lo que pone sus rayos y de pronto comprendí el sentido de todos los libros, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Es precioso. Y como veis, es algo que no viene directamente de ella y ella siempre lo va a reconocer, es algo que le viene dado, ¿no? De Dios. Por tanto, bueno, pues es cierto que ella reconoce, como hemos dicho antes, que tiene visiones ya desde los 5 años, por lo tanto no es un acontecimiento que sea nuevo, pero sí es un hecho también fundamental que va a marcar un poco su vida. Bien, es un personaje que además es curioso porque sí es cierto que yo creo que en Alemania sí que se conoce más, pero por lo menos aquí en España, los países latinos por lo menos, pues era un personaje bastante desconocido, por lo menos de primeras para mí, ¿no? Y es curioso incluso, fijaos que es una santa que se le hace doctora de la Iglesia y se la canoniza súper tarde. Ese reconocimiento que tiene ahora Santa Hildegarda, bueno, pues la hacen doctora de la Iglesia nada más y nada menos que en el año 2012, antes de ayer. Y es una santa, o sea, vamos, 1000 años después, ¿no? De su vida. Pues es muy curioso. Y bueno, pues en la Europa del momento, la verdad es que es bastante conocida, porque eso, sus visiones, ella pone eso al servicio de la iglesia del momento, del prior de la abadía donde estaba ella. Intentan, de hecho, un poco tratarla también casi como si fuera pues una cosa, un feriante, ¿no? Algo para llamar la atención, para que la gente fuera a verla a ella, ¿no? Eso no le gusta nada a ella y de hecho, bueno, posteriormente pedirá trasladarse a otro lugar más tranquilo. Ella, como decíamos, además todo lo que le viene dado lo escribe o ella, muchas visiones que tiene van acompañadas de esa melodía que ella traslada en sus composiciones, ella transforma totalmente el canto gregoriano y se la considera incluso, se la podría considerar, algunos la consideran como la, no iniciadora, pero la precursora de lo que luego sería la ópera, ¿de acuerdo? Bien, incluso tiene también como visiones proféticas de cosas que luego pasarán en el futuro y algunas, fijaos, las clavó que, de hecho, eso, también para no alterar palabra, voy a leerlo directamente de sus letras, ¿no? Decía ella,
Fijaos, vendrá el tiempo en que príncipes y pueblos rechacen la autoridad del Papa. Algunos países preferirán sus propios jerarcas religiosos al Papa. El imperio alemán será dividido. La propiedad de la Iglesia será secularizada. Los sacerdotes serán perseguidos y los herejes predicarán su falsa doctrina sin ser molestados, lo que causará que los cristianos duden de su santa fe católica. Hacia el fin del mundo, la humanidad será purificada por sufrimientos, en especial el clero, al que se le robará sus propiedades. Cuando el clero simplifique su modo de vida, las condiciones mejorarán. ¿A qué se refiere? No sé si lo habéis percibido, pero es clarísimamente la llegada del protestantismo que se da nada más y nada menos que prácticamente medio siglo después, 400, 500 años después ¿no? O sea, es increíble. Bueno, pues todo esto lo que hace es que su fama crece en toda Europa y mantiene contacto, de hecho le pide ayuda a un personaje que veremos también en otro vídeo, muy importante, también doctor de la Iglesia, que es San Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval era un monje cisterciense, que veremos, como digo, en otro vídeo, no voy a extenderme, pero que, bueno, Hildegarda le pide consejos sobre estas visiones. En una carta, Bernardo la responde, mantendrán correspondencia, incluso el mismo Bernardo antecede por ella ante el mismo Papa Eugenio III, que era también cisterciense y discípulo suyo también de San Bernardo. Y Eugenio III intercede por Hildegard gracias a San Bernardo, ¿no? También incluso mantendrá audiencia con el mismo emperador del Sacro Imperio Romano en ese momento, Federico I Barbarroja, el cual pues se queda también impresionado de el carácter de Hildegarda, el carácter humilde y la sabiduría que tiene, y pues bueno, mantendrán también una amistad y un respeto mutuo. Como digo, pues un personaje que además, pues eso, muy influyente en esa Edad Media, en esa época, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, escribe muchas obras, la más conocida es Scivias, en latín significa camino, conoce los caminos del Señor. Además, ella compone pues un total de 78 obras, si no recuerdo mal, ¿sí? Y además, bueno, de sus obras teológicas que son muy importantes, como las Escivias, también tiene obras de carácter naturalista, de carácter medicinal. De hecho, bueno, ella fallece, fijaos, en el año 1179 a los 81 años, cosa que en la Edad Media no era común. Mucha gente fallecía mucho antes. Ella tenía esos conocimientos que, como ella decía, le venían dados de Dios, también médicos, por lo tanto, bueno, supongo que sí. Ella además fue una mujer que caía enferma con mucha... constantemente, por lo tanto, bueno, pues sí que sabría los remedios a muchas de las enfermedades, ¿no?, que sufría. Y, por último, sus episodios místicos se diferencian de otros como los que vimos en, en otros santos, porque no son procesos de éxtasis donde ella pierda totalmente el conocimiento y los sentidos, sino que ella es totalmente consciente. Es una cosa muy curiosa, porque es totalmente consciente de lo que en los momentos en los que está ese episodio místico, ¿vale? Veíamos en Santa Catalina de Siena, por ejemplo, que ella, pues cuando comulgaba, se quedaba petrificada, perdía totalmente prácticamente el conocimiento y estaba en esos periodos en los que estaba en contacto directo con Dios. En este caso no, es totalmente diferente, ¿no? Santa Hildegarda tiene esa vía directa a Dios, pero es totalmente consciente de ello y no pierde el conocimiento ni los sentidos. Es una cosa que, bueno, pues también es muy particular, ¿no?, de esta santa, que como hemos visto, no voy a extenderme más, es bastante sorprendente que sea tan desconocida y, sin embargo, tan impresionante a la vez. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un poquito sobre Santa Hildegarda de Bingen.